bien. Comenzamos este segundo video de la materia Estado y Democracia, del primer módulo de la diplomatura en Administración y Gobierno. Y en el video anterior habíamos comenzado a abordar el tema de las raíces históricas de la democracia. Habíamos hablado de las raíces que nos remontan a la Grecia antigua, pero también habíamos dicho que esas raíces nos llevaban a un tronco común que era la democracia representativa liberal, que es a partir de la cual nacen toda la tipología de democracia en la actualidad, ¿no? Entonces, esa democracia representativa liberal que nace a la luz de las tres grandes revoluciones liberales, la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa, van a dejarnos algunos conceptos de democracia y de representación sumamente interesante y una democracia que en definitiva, no nace de demócratas, sino que, según Adam Przeworski, nace de conservadores, liberales, republicanos, jacobinos, girondinos, es decir, de toda una serie de teóricos que no se consideraban a sí mismos demócratas, pero que sin embargo han ido construyendo lo que hoy conocemos como democracia liberal representativa, ¿no? Y la adquisición del carácter positivo del término democracia recién la vamos a encontrar en el siglo XX con el presidente Woodrow Wilson, con sus famosos 14 puntos, donde va a poner a la democracia como, como lo mejor que le podía pasar a ese mundo de posguerra, ¿no? Y a partir de ahí es cuando surgen, cuando nacen las teorías modernas de la democracia. Es decir, a partir de ahí es cuando aparecen las caracterizaciones de los distintos tipos de democracia y donde los distintos autores, los distintos académicos van a empezar a analizar la democracia en sus propios países, van a tratar de caracterizarla y en base a ese núcleo de coincidencias básicas, ese núcleo de procedimientos comunes a todos los modelos de democracia, cada uno va a ir diciendo, bueno, pues bien, en mi país la democracia es de tal forma, ¿no? Y claramente si nosotros tenemos que empezar a trabajar y tenemos que empezar a analizar esto, lo tenemos que empezar a analizar desde Norteamérica. Es ahí donde Joseph Schumpeter va a desarrollar su concepto de democracia elitista a la luz de la teoría del elitismo competitivo, donde básicamente nos va a dejar un concepto sumamente importante que es que la democracia básicamente va a ser un arreglo por el cual distintas élites van a adquirir poder y van a decidir a través de una lucha competitiva por el voto popular, ¿no? Ahora, ¿qué significa todo esto? Bueno, tenemos que partir de una base, y esa base es que el mismo Joseph Schumpeter pone en un mismo plano el sistema económico y el sistema político. Básicamente el funcionamiento del sistema económico y el sistema político. Estamos hablando de mediados del siglo XX, después de después de la Segunda Guerra Mundial, en donde Joseph Schumpeter nos dice lo siguiente: en un sistema económico nosotros tenemos un grupo de personas que ofertan determinados productos, otro grupo de personas que demandan esos productos, y para concretar el intercambio entre oferentes y demandantes hay una herramienta de intercambio que es el dinero. Entonces, yo demandante intercambio dinero por un producto que va a satisfacer mis necesidades. Así funciona el sistema económico, así funciona el mercado en grandes rasgos, ¿no? Bueno, pues bien, lo que dice Schumpeter es el sistema político funciona de la misma manera y con la misma lógica. Hay un grupo de élite que ofrecen una plataforma de políticas a las cuales el ciudadano, el votante, es decir, el demandante en este caso, va a aceptar o no. Y la herramienta de intercambio entre el ciudadano y la élite política va a ser el voto. Es decir, nuevamente tenemos un oferente, un demandante y una herramienta de intercambio que se pone.
este concepto de democracia de élite es un concepto que nos hace pensar hasta qué punto existe la participación dentro de este modelo. Porque según Schumpeter, la participación queda limitada solamente al momento de la votación, al momento del intercambio de mis deseos de determinadas políticas públicas por la oferta que me está haciendo una élite política, ¿no? Que obviamente debe ser competitiva. Este momento de participación que queda sesgado solamente al momento del voto, claramente me dice que la ciudadanía no participa en otras instancias, es decir, no se moviliza, no reclama, no genera lobbies, no hace absolutamente nada que no sea solamente el ir a votar cada 2 o cada 4 años, y ahí se termina mi rol como ciudadano, ahí se terminan mis derechos políticos. Con esto lo que hacía Schumpeter básicamente era tratar de describir cómo funcionaba el ciudadano promedio norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, claramente es un tipo de democracia que no se adapta o no explica el funcionamiento de este sistema de gobierno en todos los países y en todos los momentos, ¿no? Con respecto a la democracia elitista, podemos decir que uno de los requisitos que planteaba Schumpeter para el desarrollo de este modelo de democracia, de este tipo de democracia, también tenía que ver con el respeto por ese núcleo de procedimientos básicos que tienen todas las democracias, es decir, elecciones libres y competitivas, élite que se establecían, que se vinculaban a determinados partidos y que podían acceder al poder, libertad de expresión, básicamente la protección de la ley de las fuentes de información, etcétera, etcétera. Es decir, había un núcleo de procedimientos que estas élites debían respetar, ¿no? Y trataba con ello de explicar el funcionamiento de la democracia norteamericana y trataba con ello de explicar el funcionamiento de los grupos de poder en los Estados Unidos. Va a ser Robert Dahl, otro teórico, gran teórico de la democracia, que va a impulsar o va a decir, está bien lo que dice Schumpeter, pero hay que analizar los casos y hay que analizar el funcionamiento de la democracia en la realidad. Y en un momento donde las ciencias sociales van a buscar el respaldo empírico de sus teorías, Robert Dahl es quien va a realizar un estudio en una ciudad norteamericana, en New Haven, para tratar de explicar qué era la democracia y cómo funcionaba la democracia, obviamente con un respaldo empírico, no ya solamente con un respaldo teórico. Robert Dahl va a decir, bien, democracia, vamos a resguardar el término democracia para la democracia griega. Vamos a resguardar el término democracia para aquel sistema de gobierno que funcionaba en las polis clásicas, ¿no? en las polis griegas, en Atenas específicamente. Y vamos a utilizar un nuevo concepto, que es el concepto de poliarquía. ¿Qué es poliarquía? Si nosotros buscamos el significado etimológico de la palabra poliarquía, vamos a encontrar que poli significa varios, muchos actores, y arquía es el gobierno, es decir, es el gobierno de muchos actores. Por lo tanto, Robert Dahl definía a la democracia o a la poliarquía como el gobierno de unos pocos en favor de una mayoría. De ahí va a utilizar el respaldo de la teoría del pluralismo
para decir que una democracia no tiene un solo centro de poder, sino que tiene una gran cantidad de centros de poder en la sociedad. Es decir, hay varios actores que influyen o que inciden al momento de tomar una decisión. Y esa cantidad de actores, esa pluralidad de actores que inciden al momento de tomar una decisión política, tiene que ver con esta idea de pluralismo, ¿no? Esta idea de que no hay un decisor público, no hay una sola persona que tome las decisiones, sino que hay muchos actores que inciden al momento de la toma de decisiones. Y obviamente este concepto de poliarquía o esta idea de pluralismo democrático debe respetar también este núcleo de procedimientos básicos de toda democracia, que son cargos electivos para el control de las decisiones políticas, es decir, volvemos a la idea de representación a través del voto, un voto que debe realizarse a partir de elecciones libres, elecciones periódicas, elecciones imparciales, donde el sufragio debe ser inclusivo y no debe ser excluyente, es decir, la mayor cantidad de personas que puedan votar, fortalece este sistema plural. Hay un derecho a ocupar los cargos públicos en el gobierno por parte de toda la ciudadanía, es decir, ya ahí comienza la diferenciación con la teoría del elitismo de Joseph Schumpeter, porque si bien Schumpeter decía, muchos pueden formar parte de las élites, ese muchos no era todo. Acá Robert Dahl dice, todos pueden ocupar los cargos públicos en el gobierno, no hay una élite, sino que todos pueden formar parte de los distintos partidos políticos, hay libertad de expresión, hay claramente una protección de las fuentes de información y hay un derecho de constituir asociaciones y cargos y partidos políticos y grupos de intereses. Es decir, Dahl va a definir la democracia como el resultado del paso de un sistema oligárquico competitivo a un sistema poliárquico inclusivo, centrando la atención básicamente en las paradojas y en las contradicciones que se van a desarrollar entre la universalidad de las normas y la multiplicidad de las diferencias, ¿no? Que existen dentro de una determinada sociedad. Obviamente, para que esto suceda, era necesario que exista un conjunto de instituciones políticas, de ideas y de convicciones, que han ido sedimentando la formación de los sistemas políticos, pero que en la actualidad, en la cual escribía Dahl, se debía generar un proceso que siga determinadas condiciones y criterios generales para establecer si un sistema era o no era democrático, ¿no? Entonces, más allá de que existan este conjunto de procedimientos básicos que acabamos de nombrar y que ustedes lo tienen acá en la presentación, había una serie de condiciones y de procesos que hay que respetar.